Hola, ahí estamos. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Bueno, me presento, mi nombre es Susana Araya, yo soy chaqueña de Roque Sáenz Peña y conocí al Señor a los 17 años y desde entonces comencé a servirle. Yo iba a colegio católico, así que, pero nunca vi una Biblia, así que, bueno, conocí al Señor porque es media dramática la historia y tenemos poco tiempo y mucho para hablar. Y comencé allí a servir. Mi líder juvenil abrió 2 horas felices en diferentes barrios y me invitaron. Y bueno, yo no conocía nada y no sabía hacer nada tampoco, así que fui y me pusieron a cuidar a los bebés, a los chiquititos, ¿no? Porque allá uno invita a un chico de 6, 7 años y viene toda la escalerita, ¿no? Entonces, pero a medida que yo cuidaba a esos niños, aprendía las historias bíblicas y también aprendía cómo contarlas, ¿no? Al poco tiempo viene una familia de 70 kilómetros más o menos de donde vivíamos a pedir a la iglesia si podía enviar a alguien porque ellos podían venir, pero no podían regresar porque no había micros, ¿no? Entonces mi maestro de escuela dominical se comprometió con la clase de jóvenes, íbamos los sábados, nos turnábamos 2 por vez, hasta que al final quedó una chica y yo. Como siempre pasa, ¿no? Primero todo el envión y después queda poquitos. Y allí el Señor obró en mí y yo no sé decir que tuve un llamado específico, pero mi mamá ya había fallecido y yo una tarde regreso a casa, mi papá estaba sentado en el frente, teníamos un terreno bastante grande y bueno, conversando con mi papá, yo le digo, papi, yo voy a ser misionera. Ni idea tenía lo que era eso. Y me dice mi papá, ¿qué es ser misionera? Y mi papá no era creyente, conocía a Dios de fe nada más porque iba a iglesia. Cuando yo tenía que ir a la iglesia, él me llevaba. Mi mamá tampoco iba a la iglesia católica, así que muy poco de religión teníamos. Bueno, y yo le digo, es llevarle la palabra de Dios a aquellos que no conocen a Dios. Esa era toda mi sabiduría sobre misión. Al día siguiente, que era domingo, mi papá me levantó a las 6 de la mañana porque dijo, si iba a ser misionera tenía que aprender a hacer lo básico. Y lo básico para él era aprender a hacer fuego y a hacer pan. Eso era básico. Y en casa, en el patio de atrás, teníamos esos hornos de leña, ¿no? Así que me enseñó a cargar el horno, a ver la temperatura. Me llevó un tiempo, ¿no? Pero ese día me acuerdo empezó. Después con los años yo dije, ¿cómo mi papá sabía que los misioneros corren la liebre, no? Yo no sé, pero bueno, esas cosas. Y bueno, doy gracias a Dios por los maestros que tuve en la escuela bíblica, por los pastores que fueron guiándome en este camino y ellos vieron mi actitud de servicio y reconocieron que tenía un llamado. Yo me capacité en el Seminario Teológico Bautista que está en Buenos Aires y después en la escuela de misioneros. Yo conocí al Señor con los bautistas, ¿no? Y después con la escuela de misioneros plantamos iglesia en distintos lugares. Y bueno, en el año 2002, ustedes vieron la crisis del 2001. Bueno, ya había fallecido mi papá también para ese tiempo, pero en el año 2002 fallecieron 2 hermanos en menos de un mes, los 2 hermanos mayores. Así que yo caí en un duelo y una depresión de mucho tiempo, 10 años casi. Me vine al sur, estuve viviendo en Viedma y no trabajando no como misionera. Yo lloraba y no podía salir de allí. Bueno, después cerraron el lugar donde trabajaba, así que me quedé sin trabajo, sin sustento. Tuve que regresar a Buenos Aires, a la casa del único hermano que me quedaba. Y ahí comencé a congregarme en la iglesia Manuel, que es de la Unión de las Asambleas de Dios, y por cercanía más que nada. Y bueno, ahí otra vez el Señor comenzó a hacer un proceso de sanidad, de liberación de espíritu de muerte. Y otra vez empecé, hora feliz, maestrita de escuela dominical y así. Bueno, el Señor me fue sanando y al mismo tiempo levantando para servir. En el año 2015
Yo me levantaba a las 4, yo venía orando por los refugiados, comenzaba el movimiento de refugiados en Europa. Yo vengo de una ciudad donde hay muchos inmigrantes, así que conocía muchas historias, así que oraba por ellos. Y en el año 2015 yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar a Capital. Yo vivo en zona sur. Así es que escucho la noticia y la noticia decía que en un lugar había aparecido un bebé muerto flotando en el mar. No sé si ustedes recuerdan. Bueno, a mí no me pasó nada. Yo escuché la noticia, las demás noticias, fui, tomé el colectivo. Yo tenía más o menos 1 hora 20 para llegar hasta el lugar y de ahí tomaba otro colectivo al microcentro. Pero cuando me siento en el colectivo, viene esa noticia en mi mente y empiezo a llorar con un quebrantamiento. Yo soy llorona de por sí, ¿no? Pero comienzo a llorar con algo que vieron, ese llanto que sale de los talones, parece, ¿no? Y yo decía, si yo no conozco a esa gente, ¿por qué voy a llorar por gente que no conozco? Más lloraba todavía, una gana de... Menos mal que era muy temprano y la gente va durmiendo, así que, pero una vergüenza y yo no podía parar de llegar hasta que llegué al lugar donde me tenía que bajar y bueno, y después ya se cortó eso, ¿no? Y el domingo le cuento a mi pastor y él me mira y me dice, Susana, orá para que el Señor te muestre si es una carga o es un llamado. Bueno, yo oro en esa dirección y en menos de un mes el Señor me muestra a través de un sueño que yo voy por un pasillo largo y una voz que me dice España, Inglaterra, Turquía. Bueno, el fin de semana otra vez hablar con el pastor y decirle, pastor, parece que el Señor me llama a Turquía. Bueno, él se sentó y pues sabe que soy muy emotiva, ¿no? Así que se sentó y me preguntó un montón de cosas. Cuando quedó conforme, me dijo, voy a orar para que el Señor confirme tu llamado. Eso fue año 2015, 16, 17, 18. Yo oraba nomás porque no tenía plata para ir a ningún lado. Y saben que cuando uno se compromete a algo, todo movimiento es dinero hoy en día, ¿no? Así que yo tranquila, orando, sirviendo en la iglesia, trabajando para el sustento. Y en 2018 viene un hermano que hace promoción misionera de la UAD y bueno, después del culto me pregunta si yo tengo llamado. Digo, parece que a Turquía. Yo decía parece siempre porque no había plata, así que todo era parece. Bueno, y me da un teléfono para llamar. Yo no quería llamar, como a los 3 meses recién llamo. Voy a la entrevista y yo salí de esa entrevista con 2 convicciones. Una, que yo entraba en otra etapa de vida, que algo se cerraba y entraba en otra etapa de vida. Y 2, que en algún momento yo iba a caminar por Turquía. No sabía cómo ni cuándo, pero eso se prendió en mi corazón. En 2018 yo me jubilé y bueno, dijeron que en 3 meses cobraba, 3, 4, 5 meses. Un domingo la pastora abre el culto diciendo que el Señor le muestra en visión que hay una billetera repleta de dinero, pero que está retenida. Y ella decía, esa la quiero para mí, esa billetera, decía mi pastora. Y yo digo, no, eso es mío. y dice ella, si tienen que cobrar una indemnización, un seguro, lo que sea que tenga que cobrar, vaya, porque el dinero está. Y decía, y es mucho, gloria a Dios. Y decía, pero vaya porque el dinero está, pero está retenido. Así que el lunes, ¿saben cómo fui al ANSES, no? Así, y era verdad, estaba retenido porque en un lugar que había trabajado tenía un régimen especial de retenciones. Bueno, solucioné eso. Me dijeron a los 3 meses viene el dinero, 3, 4, 5 meses, no pasaba nada. Y yo decía, Señor, si lo estás ahorrando está todo bien, pero si lo está reteniendo el enemigo, que lo suelte, que yo lo necesito. Cuestión que, bueno, cuando me avisaron y fui para cobrar el dinero, el Señor proveyó para el viaje, porque tenía que hacer un viaje exploratorio, eso es un requisito de nuestra organización. Así que tenía que hacer el viaje exploratorio y bueno, alcanzaba para el viaje, la estadía, comprar ropa, regalitos, porque el Señor cuando llama, Él provee. Y así fue en mi vida y pude hacer ese requisito y después cuando regresé me cae a mí la ficha de que
cuando yo tuve ese sueño, que yo iba por un pasillo largo, nosotros hicimos el vuelo Buenos Aires-Frankfurt, Frankfurt-Estambul, pero para hacer ese transbordo, digo nosotros porque fui con una hermana de la iglesia, me acompañó, tuvimos que caminar por un pasillo como 3 cuadras, ¿no? Y era el pasillo que el Señor me había mostrado en sueños. Así que, bueno, eso fue el viaje exploratorio, después hubo que hacer preparación en la escuela de misioneros, bueno, todo era dinero y yo no lo tenía, así que el Señor iba abriendo puertas y haciendo cosas, ¿no? En el año 2023, como ustedes saben, fue el terremoto en Turquía, se llevó más o menos 200.000 personas entre muertos y desaparecidos. Así que la Unión de las Asambleas me contacta con una organización humanitaria que está trabajando allí. Y bueno, en el mes de octubre del año 23 pude ir y servir entre ellos, entre víctimas del terremoto y refugiados turcos. Y tenemos un videíto para ver. Ese es el día de mi llegada y ese toldo ahí nosotros poníamos las mesas y se les daba comida a los turcos a la mañana y al mediodía. Este es un grupo de españoles que ellos van a levantar casas para los sin techo. Ahí fui a colaborar con ellos. Esta chica se está bautizando, su familia no sabe que ella es cristiana y bueno, ese es un toldo, el terremoto se llevó el templo. Este muchacho es sirio, perdió las piernas porque estalló una bomba cerca de su casa. Esto es en la frontera con Siria, íbamos a llevar mercaderías y agua potable y ropas, era muy, muy precaria la vida de ellos. Este es nuestro campamento sirio, ahí hacía mucho calor, por eso sacamos las mesas afuera, aquellos son los containers donde estaban los sirios. Esta es la otra, desde otro punto de vista, digamos, ya entregando las cosas a la gente. Esta es una hermana del corazón, mi familia de allá en Turquía, y ella está preparando una comida especial que es muy picante, muy típica de allí. Esta chica es su hija, ella soñó conmigo sin conocerme que yo le enseñaba español. Tremendo. Bueno, el Señor me mimó porque conseguíamos hierba. Un año me duró la hierba que llevé y después se consiguió eso. Esta es una familia siria que nosotros visitábamos mucho. Ellos ya regresaron a Siria. Siria está devastada por la guerra. Estas dos vecinas son turcas. Ahí están cocinando también un arroz con fideos que se comen toda comida. Ellos son del Kirguistán, un campamento del Kirguistán. Ahí fuimos a colaborar para el Día del Niño. Estos son nuestros niños sirios que están haciendo una coreografía. Ahí dice 23 Nisan Chuchuk, que es 23 de abril, Día del Niño. Este es el container de los niños. Ahí se hacía apoyo escolar, porque ellos van a colegio turco y hablan árabe. Este matrimonio, ellos son egipcios. Ellos fueron, cuando se les dice que se vayan. Esta chica después le cuento, ¿cómo? Expulsado. Le cuento después la historia de esa chica. Y estos son todos nuestros traductores, todos ellos recibieron al Señor y se han bautizado. Y bueno, acá estamos en la parte del comedor del campamento sirio. Bueno, esta es parte de nuestro barrio, así quedaron algunas casas, algunos edificios, todo eso tenían fecha de derrumbe porque eran peligrosos, así que el municipio les daba fecha. Mi iglesia me bendijo, llevé unas 70 camisetas para los chicos y después en la calle ellos me llamaban. Bueno, parte de todo eso fue destruido. En el tiempo que yo llegué había mucha polvo en la ciudad. Estas son las mercaderías que llevábamos a la casa de los turcos cuando ya no teníamos el comedor. Entonces íbamos casa por casa y llevábamos cosas. Bueno, las topadoras, echando abajo
los edificios que quedaron a mitad de camino. Esta es una familia que ellos hablan solo árabe. Yo en todo lugar donde entraba contaba historias bíblicas y ahí yo hablaba en español. Bueno, este chico es turco, el del medio, él es Ali, él era mi traductor favorito porque él habla turco, árabe, inglés, español e italiano y él estaba en la universidad y por ser el mejor promedio recibió una beca, así que en octubre del año pasado él se fue a Portugal, así que también aprendió portugués y como tenían que salir por el tema de la visa, los hermanos italianos lo llevaban a que él dé testimonio, ¿no? Con el tema de la chica de hijab rosa, esa chica el año pasado tenía 16 años y tenía una beba de brazos, digamos, y un nene de 2 años más o menos. Nosotros habíamos ido a su carpa, digamos, a llevar mercaderías. Después no supimos más. Al tiempo nos llama la organización para que vayamos a retirarla porque había llevado al bebé a internarse porque tenía neumonía o pulmonía, algo así, y no la dejaban salir porque pretendían que pagara dinero, pero el hospital es público, así que es gratuito, pero como era Siria, querían que pagara, ¿no? Así que fuimos con un matrimonio que es médico y estuvimos ahí como 2 horas hasta que nos dejaron salir. Y bueno, fuimos, la dejamos a la entrada porque ya era medio de noche y ella nos decía que era peligroso para entrar al campamento. Así que yo en la mochila siempre tenía Nuevos Testamentos en turco, ¿no? Entonces le entregué, no teníamos traductor en ese momento, así que le entrego un Nuevo Testamento y yo le digo por señas que ella lea y que ore a Dios, ¿no? No sé qué habrá entendido, pero eso es lo que yo le dije. Volvimos a la semana, que es la foto esa, fuimos a llevar calefactores y llevamos mercaderías y cosas. Y bueno, yo estoy contando una historia y ella me interrumpe y empieza a hablar rápido y esta hermana egipcia me traduce. Lo que ella estaba diciendo era que el Nuevo Testamento que le había entregado, ella lo estaba traduciendo al árabe para poder compartirlo con sus amigas, con sus vecinas. Y yo sentí que ya por eso solo mi estadía en Turquía estaba justificada, ¿no? Yo me hubiera querido quedar mucho tiempo más, pero el gobierno eh, limita la acción de los cristianos con el tema de la visa, ¿no? Entonces yo estuve sin visa, estuve 1 año y 3 meses, estuve sin visa hasta que se enteró mi director y me trajo en las pestañas. Pero yo me hubiera quedado todo el tiempo. Yo le decía, no pasa nada, si yo hablo en turco, yo puedo saludar, puedo preguntar en los precios y eso. Y le digo, no, como yo no manejo, no me van a pedir el carnet ni nada de eso, así que no, usted tiene que venir, no puede estar sin visa. Así que bueno, pero como el Señor, como les dije al principio, Él me habló de España, Inglaterra y Turquía, bueno, me quedan todavía 2 países, dije yo, salgo. Y en la obediencia está la bendición, porque el Señor después abre las puertas en España. Si podés poner la última foto, que es el folleto, eh, eh, al fin, tenés que ir cuando puedas. Ahí. Mejor es el fin de un negocio que su principio. Entiendo que mi tarea en Turquía ya terminó, cumplí con el propósito de Dios y ahora la segunda etapa es España. Voy a ir a servir entre las víctimas de la Dana. Valencia tiene una falla geológica y bueno, el año pasado, no sé si ustedes saben, hubo una inundación de barro en la ciudad que hubo que colaborar mucho. Ahora se sigue colaborando, ayudando a restaurar las casas y también entregando mercadería y esas cosas. Pero estas situaciones hacen que el corazón de la gente se abra y bueno, en este momento hay varios lugares que la organización ha hecho contactos y que necesitan gente que vaya a discipular y a hacer evangelismo personal también. Y yo digo, a mi juego me llamaron. Así que les cuento algo chistoso, ¿no? Yo estaba aprendiendo turco y bueno,
me costaba mucho, pero tenía la que me enseñaba decía, tenés que practicar, tenés que tratar de hablar. Bueno, yo practicaba, ya más o menos conocía los números como para que me dijeran tanto es, ¿no? Un día voy al supermercado, miren, los turcos son feos, bien feos son los turcos, nada que ver con las novelas. Re feos son los turcos. El tema es que yo quería practicar el turco que estaba en la caja del supermercado, bien feo el pobre hombre. Bueno, el tema es que, y a nosotros nos hacía cara, claro, porque ellos tienen la conciencia de que occidental, cristiano, ¿no? Sea o no sea, pero para ellos el occidental es cristiano. Bueno, yo siempre que iba le ponía el celular y que me marcara ahí lo que valía. Ese día yo voy a practicar mi saber en turco y le digo, Seni seviyorum. Y no sé qué me dice en turco. Seni seviyorum, le digo yo. Y me vuelve a decir. Una señora que estaba atrás mío le habla y le dice, él sabía lo que yo le estaba preguntando. Bueno, me dice, yo me voy a la casa y voy a mirar a mi cuaderno. ¿Qué le dije? Le dije, te quiero. No practico más turco. Bueno, el Señor ha sido muy bueno conmigo, muy bueno, muy bueno. Así que, hermanos, hay mucha necesidad. Hoy Europa, vaya donde vaya, hay refugiados, musulmanes todos. Muchos lo ven como una amenaza, que los musulmanes van a invadir Europa, que Europa va a ser musulmana. Depende de la iglesia europea y la iglesia de todo el mundo. Es el tiempo que nosotros levantemos la mirada, como dice el Señor, y veamos la necesidad que hay. Yo quería quedarme a vivir entre los turcos porque son gente tan amable, ellos de por sí son hospedadores, ¿no? Pero bueno, ellos son muy, muy agradables. Vamos a ir a la palabra. En Segunda de Reyes, espere que lo encuentre yo también. Capítulo 4, pasaje bastante conocido. Como verán, yo no soy tecnológica. Aquí está mi machete. Del 1 al 7. ¿Lo tienen? Dice así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, al abrir tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu esté obrando en nosotros, Señor, para que podamos comprender en profundidad, Señor, por qué tú la traes, Señor, y en esta semilla que va a ser sembrada en esta mañana,
pueda dar fruto a 100 por 1 en el tiempo en que tú quieras, Señor. Obra con poder de lo alto, Señor, para que cada mente, cada corazón, cada espíritu, Señor, pueda ser una tierra fértil, Señor, una tierra que reciba tu palabra, Señor, y eche raíces profundas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo primero que me llama la atención aquí es que dice que vino esta mujer a pedirle consejo al profeta porque su marido había muerto. Y su marido dice que era de los profetas. Ustedes saben que había una escuela de profetas, pero en aquel tiempo los sacerdotes y los levitas vivían de los diezmos de la gente, ¿verdad? De los diezmos del pueblo, pero los profetas no. Los profetas recibían, si ustedes ven que, por ejemplo, cuando al padre de Saúl se le pierden los animales, dice que va a buscarlos y el siervo, pasaron varios días y el siervo le dice, vamos a consultar al vidente, porque al profeta se le llamaba vidente en este momento, y dice Saúl, pero no hay nada para llevarle. Y el sirviente dice, sí, yo tengo, no me acuerdo qué era lo que tenía, si panes o no me acuerdo qué. Pero siempre el que iba a consultar llevaba algo para el profeta. Y el profeta podía tener un lugar de vivienda o no. Ustedes conocen la mujer que le hizo un lugar donde descansara cuando pasaba el profeta por ese lugar, ¿no? Así que, como ven, este hombre falleció y no sabemos si él o si su esposa en ese estado de viudez, la mujer tampoco en ese tiempo era protegida, no tenía protección si era viuda, por eso la ley estaba en la ley de Moisés que cuando se cosechara el campo se dejaran, ¿no? Restos, lo que cayera, lo que quedara, para que los huérfanos, los viudas, los extranjeros pudieran recoger, ¿no? Así que esta mujer, dice, estaba en una situación tan difícil porque estaba endeudada y de tal manera que el acreedor quería venir a llevarse a sus hijos como esclavos para que de esa forma quedara saldada la deuda. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos metemos en deudas, ¿no? Nos metemos en deudas porque yo conocí una persona que a la tarjeta de crédito le decía la valiente, porque se endeudaba hasta acá, ¿no? Pero hasta en eso nosotros tenemos que ser cuidadosos porque el Señor nos llama a ser sobrios en todas las cosas, ¿no? Cuidar nuestra economía porque eso también es testimonio. La segunda cosa que yo veo es que la mujer va a una persona idónea, a una persona adecuada. Nosotros cuando estamos atravesando un problema, una situación, ¿a quién vamos? A veces queremos escuchar lo que queremos escuchar, no lo que nos aconsejan los que saben, ¿verdad? Así que esto también tenemos que nosotros ser sabios en nuestras situaciones de prueba, de tentación, en nuestras situaciones difíciles, acudir a las personas adecuadas, a los siervos de Dios, a pedir consejo. Yo digo, doy gracias a Dios por los pastores que tuve, porque siempre me aconsejaron para mi bien. Y la otra cosa es que el profeta le dice, declárame qué tienes en casa, ¿no? Y le hace salir del problema de la deuda y que ella vea qué hay de valor, ¿no? ¿Qué hay de valor? ¿Y qué dice ella? Tu sierva nada tiene. ¿Cuántas veces nosotros no valoramos lo que el Señor nos ha dado, ¿no? No, yo no tengo nada. Yo digo, yo tenía un gato y tuve que renunciar. Era todo lo que tenía. Pero cuántas cosas nos da el Señor, ¿no? Capacidades, dones. Y nosotros decimos, no, ¿yo qué voy a hacer? No, yo no tengo nada. Pero si vos tenés al Señor, si vos recibiste al Señor en tu corazón, el Señor te dio un regalo muy especial, muy particular. Y eso vos tenés que multiplicarlo.
porque el Señor dice, al que fuere fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. No sé si empezás con un don o con dos, yo no sé qué capacidades te dio Dios, pero ahí somos cada uno de nosotros responsables. Esta mujer no valoraba nada de lo que tenía. Tu sierva nada tiene en tu casa. ¿Cuántas veces decimos, no, yo no sirvo para nada, no, yo que voy a hacer tal cosa, yo que voy a hacer tal otra, ¿no? Y otras personas ven la capacidad de nosotros. Nosotros no lo vemos, otras personas nos ven a nosotros. Y por ahí recuerda, ¿no? Solamente dice una vasija de aceite. El aceite es un simbolismo en la palabra de Dios de que de la unción, de la unción. Así que si vos recibiste al Señor en tu corazón, vos tenés la salvación, vos tenés la unción de lo alto, vos tenés ese aceite derramado en tu corazón para vida eterna. Y ese aceite, vos sos la vasija, vos sos la vasija. Y dice, en la palabra, dice que el consejo que le dio el profeta fue, ve, pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y acá lo que me impacta es la palabra prestadas, ¿no? A veces nosotros evangelizamos a una persona, ¿no? Y bueno, y la traemos a la iglesia y queremos que crezca, pero es mi plantita esa. No, son prestados, son del Señor. Yo era bautista recalcitrante, ¿no? A mí el Señor me llevó a Corrientes a trabajar con los universitarios con células. Entonces yo tenía que animar y sostener a los líderes de las células universitarias. Pero cada chico que abría la célula, después cuando se convertía a alguien de ese grupo, se lo llevaba a su iglesia. Ustedes no saben lo que a mí me dolía que no vinieran a la iglesia bautista. Pero el Señor fue en ese tiempo que empezó a trabajar en mí, no eran míos, eran, y el Señor llevó a cada lugar, ¿no? A veces pasa esto, queremos adueñarnos de las personas, sea personas que traemos a la iglesia, sean nuestros hijos, nuestra familia, todo es prestado, hermanos, todo lo que tenemos es prestado y tenemos que ser buenos administradores de eso que el Señor nos ha prestado. Y acá el profeta le dice que busque vasijas vacías. La gente, hablando de nosotros, ¿no? Como vasijas, la gente viene con muchas cosas al Señor, ¿no? En su corazón, en su vida. Ha sufrido decepciones, ha sufrido fracasos, tiene resentimientos, tiene odios. Bueno, todo eso tiene que ser vaciado. Todo eso tiene que ser vaciado. Y cuando eso está vaciado, recién podemos echar el aceite en esa persona. Y dice, pide vasijas prestadas vacías, no pocas, no pocas. Y los encargados de buscar estas vasijas, ¿quiénes eran? Los hijos, la siguiente generación. Nosotros, por lo menos yo, ya tengo 60 largos, estamos dando la bienvenida a la siguiente generación. Nosotros estamos derramando aceite en la siguiente generación. No sabemos qué serán lo que el Señor quiere que sea. Pero ¿qué estás derramando en la siguiente generación? Sean tus hijos. Tal vez estás preparando profetas, pastores, misioneros, adoradores. ¿En qué estás derramando tu aceite? Asegúrate que esa vasija esté limpia. Seguimos y dice, se fue la mujer, y le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. La importancia, ¿no? La importancia de encerrarnos con nuestra familia y buscar la presencia de Dios, de buscar en la palabra, de orar todos los días, que nuestros hijos nos vean orando, que podamos cultivar el hábito de leer la palabra de Dios. Podemos leer 4 o 5 días, un mes y no pasa nada, pero en un momento
el Espíritu Santo, como de repente, se va a manifestar y va a hablar a tu corazón. Reunite con tus hijos, cultiva el culto familiar, es re importante. Dice, en el altar tiene que arder el fuego. Que tu hogar sea ese altar donde esa llama, ese aceite que da la llama, que pueda permanecer y que pueda estar siempre. Y después le dice, y se fue la mujer, cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos les traían las vasijas y ella echaba aceite. La mujer fue obediente, ¿no? Recibió el consejo. Primero tuvo que asumir lo que tenía, pensar, aceptar lo que tenía, y de eso que tenía comenzar a multiplicarlo. Después encerrarse, obedecer todo el consejo del profeta, encerrarse, y recibió toda la bendición. Dice que el aceite fluía y fluía y fluía. Y cuando ella quiso seguir, no había más. Una etapa se había terminado. La etapa de la pobreza, la etapa de la escasez. En la escasez ella tuvo provisión, pero una vez que pasó la prueba de la escasez, hubo una posición. Ella fue posicionada en un lugar diferente. Ya no era la mujer llorosa que estaba a punto de perder a sus hijos, sino que sus hijos estaban trabajando junto con ella y ya tenía una posición de honor en su ciudad, en su lugar. Cuando nosotros pasamos pruebas, y yo las he pasado, les puedo asegurar, no es lindo estar en las pruebas, pero después que pasamos la prueba, como dice Santiago, somos fortalecidos y estamos para el siguiente nivel. En el siguiente nivel habrá otro nivel de pruebas hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Y ahora quisiera hablar acerca del profeta. Allí había un hombre de Dios. Había un hombre que supo aconsejar, un hombre que supo guiar a esta mujer. Él no le dio nada más que palabras, pero palabras sabias. El mundo está necesitando de profetas, de hombres y mujeres que puedan guiar a la gente con palabras sabias. ¿Cuántos amigos tenés que vienen a contarte sus penas? En este momento yo estoy pastoreando al hijo de uno de mis pastores que estuvo intentando suicidarse porque su mujer lo dejó, en una serie de situaciones. Y hablamos, ¿no? Por WhatsApp. ¿Cuánta gente hay dentro y fuera de la iglesia? En tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, en la provincia, en Argentina, en Sudamérica, hasta lo último de la tierra. Busca vasijas. Ayúdalas a vaciarse de todo lo malo y volcar ese aceite que tenés, que el Señor te ha dado, para que su reino sea extendido. Necesitamos de personas con o sin llamado misionero, pero cristianos que realmente cultiven la